Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan el día de hoy, miércoles 15 de marzo, una edición más del libro Claroscuro en su reseña de los miércoles. ¿Y qué dijeron? Hoy tampoco va a haber reseña, ¿no? Pues no. Resulta que ahora en marzo nos ha pegado muy mal el clima, que llueve, que hace mucho calor, que luego hace frío y nos descontrola todo nuestra dinámica del libro Claroscuro, y por eso el día 13 no pudimos subir el libro del Club de los Chatulus, pero sin falta el próximo 13 tendrán esta edición. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar de un libro padrísimo de esta escritora que ya se está haciendo una de mis escritoras favoritas, aunque yo solo he leído uno de sus libros, pero aquí el libro Claroscuro ya hemos reseñado dos. Uno lo reseñó Pavel, el otro lo reseñé yo, y este sería el tercero, que se llama Primera Sangre, y estoy hablando de Amélie Nothomb. Ella es una escritora pues de origen belga, o sea, ella nació en Japón, pero en realidad sus papás y todo su origen viene desde Bélgica. Y este libro es muy interesante porque en él nos narra la historia de su padre. Su padre fue un diplomático belga que pues vivió en muchos lugares del mundo, dado su trabajo. Vivió pues en Japón, que es donde nació Amélie y su hermana. También estuvo como diplomático, ¿cómo se dice? Mediando un conflicto en el Congo, este, y de hecho fue secuestrado y estuvo como rehén, y bueno, pues fue parte de la historia de este país, ¿no? También, bueno, entonces, realmente ella, pues es una escritora, pues multicultural, que gracias a esto, pues también sus novelas han sido enriquecidas. Y bueno, o sea, de por sí la novela pasada que les reseñé, que se llama Golpéame el corazón, eh, me pareció una novela muy bien escrita, muy interesante, muy cautivadora desde el primer momento. Aunque son historias un poquito como agridulces las que ella escribe, pero su forma de escribir es exquisita, y entonces desde el primer momento te cautiva. Y es el caso de este libro. Es un libro pequeño que como les digo, en realidad es como parte de la historia de su familia, pero está escrita pues a base de novela o en forma de novela, y está bastante entretenida. Ahí nos cuenta cómo su padre, Patrick Nothomb, es pues un chico que nació y al poco tiempo fue huérfano de padre. Su papá era un militar y pues muere en un encuentro, ¿no? Y entonces su mamá, ante tal situación, pues sufre tanto que se vuelve un poco amargada, indiferente, y pues prácticamente rechaza por completo a su hijo, al cual pues ya no le interesaba realmente tener un hijo ante la situación de estar viuda, ¿no? Así que su madre decide hacerse cargo del niño Patrick, y entonces ella se encarga de criarlo, de formarlo, y bueno, entre ella y su abuelo, ¿no? Sus abuelos paternos. En algún punto le hace un regalo a su nieto, y le hace, el regalo que le da es una pintura hecha por un artista muy reconocido de la época, y lo pinta a él y a su madre que pues no, realmente no tiene ningún interés ni afinidad por el chico, y entonces él sufre demasiado esa indiferencia y esa, pues digámoslo así, ese rechazo,
Y entonces lo que logra la abuelita con este regalo es que con ese cuadro pinta como un momento y una circunstancia en la que hijo y madre se unen, y entonces él puede de cierta forma sanar como esa relación o esa ruptura que se da entre él y su madre, y entonces elige que eso es lo que él va a conservar acerca de la imagen de su madre. Por supuesto, sufre también la ausencia de su padre. Y bueno, en algún punto de su infancia, pues su abuelo materno, decide que este niño está muy mimado y que se está haciendo muy blando, así que es momento de acercarlo a la familia Nothomb, que viven pues en un lugar que la verdad no lo sé ni pronunciar, y no puedo decirles cómo se llama, pero pues es en una mansión enorme, como en una mansión de campo. Y entonces lo mandan para allá, y el abuelo resulta ser un poeta de ultra derecha. Y entonces pues se dan encuentros muy interesantes entre nieto y abuelo, un hombre que además muy, muy hábil usando la palabra, un hombre con claras cualidades de trato con la gente. Y entonces a Patrick le cae muy bien su abuelo Nothomb, pero le llama mucho la atención por qué lo mandan allá como para curtirse, porque eso es algo que le dice su abuelo, que lo está mandando para que se curta, porque este niño está muy suavecito. Y entonces después de unas cuantas horas allá en el castillo Nothomb, se da, se da cuenta de por qué lo llaman así, y es que el abuelo Nothomb tiene pues muchos hijos de su primer matrimonio. Su esposa fallece y se vuelve a casar, y entonces con esta nueva esposa también tiene muchos hijos, y todos ellos son niños, y incluso hay uno de la edad de Patrick, y entonces son como una pequeña manada de niños que anda y vaga por ahí, pero realmente es en un momento histórico en el que los niños no son más que un poquito más que animalitos, en donde los adultos no les prestan mucha importancia. Solamente a partir de los 16 eres alguien que eres pues digno de tomar en cuenta en la mesa o en las conversaciones, o la atención de los adultos presentes en una habitación. Entonces, pues él empieza a ver que estos niños pues, son como salvajes, comen hasta el último después de que los adultos ya se sirvieron, y entonces él, cuando regresa de sus vacaciones, llega todo flaco y maltrecho y herido y puerco, y porque estos niños pues obviamente son carrilleros y buleros, y entonces le toca ser reportero y subirse a los árboles y jugar en el lodo. Y entonces efectivamente, a través de los años que él y las vacaciones de verano y de invierno que va pasando con los Nothomb, este niño Patrick se va volviendo eh, pues bravo, ¿no? Como dijeran por ahí. Y pues resulta que en algún punto de estas visitas que él empieza a hacer en las vacaciones, descubre que tiene él una peculiaridad, que cuando ve sangre se desmaya. Y entonces pues eso trunca sus deseos de ser militar, porque bueno, pues no va a poder empuñar un arma y matar a un oponente y ver cómo la sangre escurre porque se desmaya. Tampoco puede ser médico o algo por el estilo, porque pues eso le sucede. Tampoco puede ser actor, en fin, empieza a tener muchas dificultades, hasta que pues finalmente su abuela materna le descubre, ya que lo conoce tan bien y que además lo ama tanto y lo ama bien, lo impulsa y lo encausa a utilizar sus habilidades, un poco heredadas también por el abuelo paterno, el abuelo Nothomb, de el uso de la palabra,
de las buenas relaciones, etcétera, y entonces lo impulsa a ser diplomático. Primero estudia Derecho y después se vuelve diplomático de Bélgica, y bueno, es así como él llega a, a todos estos países que les platiqué. De hecho, el libro comienza cuando él está caminando para enfrentarse con un batallón de fusilamiento, o sea, lo van a fusilar, y ahí se encuentra y entonces nos empieza a contar pues toda esta historia de cómo fue su infancia, de cómo llegó hasta ahí, de cómo conoció, de cómo fue su primer enamoramiento y después cómo conoció a la mujer que se volvería su esposa. Y bueno, pues este hombre también tiene dotes de poeta, así como su abuelo. El abuelo Nothomb es un poeta, tiene un libro de poemas y es un abogado, y sin embargo es un abogado muy malo porque siempre agarra casos que no dan ni un quinto, y por tal motivo todos los niños y los hijos y la familia que vive en Nothomb pues pasan muchas carencias, de, de comida, de vestido, de la casa misma, hay mucho mantenimiento descuidado, etcétera. Y describen al abuelo Nothomb como pues un hombre, pues sí, poeta, que vive totalmente fuera de la realidad y creyendo cosas fantásticas que realmente nunca han existido. Entonces, es así como se va desenvolviendo esta historia. Y bueno, pues un poco como que te conecta con quién es Amélie Nothomb y cómo fue su papá, y entonces cómo fue su abuelo, este, más bien el abuelo que no tiene porque no conoció o porque murió, perdón, y cómo fueron sus bisabuelos, tanto maternos como paternos. Y y bueno, pues se va desenvolviendo, la verdad, de una forma muy padre, muy interesante, donde también pues habla mucho de la historia de Bélgica, de los tiempos políticos que se vivían pues en ese tiempo en el que Patrick fue diplomático, y así también pues de muchas de las costumbres, ¿no?, de este país acerca de la nobleza. De hecho, pues ella, Amélie Nothomb, pues viene de una familia noble, ¿no? Por ambos lados se podría decir. Tanto de su padre, de ambos lados de su padre, como el de ella misma, ¿no? Su madre, Danielle, una mujer también que relatan en el libro, y que pues nos va dando muchos detalles sobre esta familia, y que la verdad es que se disfruta bastante. Entonces, yo les recomiendo mucho este libro, ojalá lo quieran leer, pero sobre todo, pues a cualquier libro de esta autora yo pienso que es garantía. Así que cualquiera que quieran leer, ya sea este o cualquiera de los títulos publicados bajo su autoría, son 100% recomendables, y recomendación del libro Claroscuro. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima.